Buenos días, casi buenas tardes. Soy la abogada Abigail Molina con Molina Law Group. Estoy aquí para avisarles de anuncios esta semana. Buenas noticias de la Corte Suprema. Hi, this is Abigail Molina with Molina Law Group. I'm here today to talk about the Supreme Court decision. It's great news for immigrants this week. Nawe Abelio y tuyo abogada Abigail con Molina Law Group y halak como que decisión de Corte Suprema. And we're going to be doing this video today in English and Spanish and also in Mom, thanks to Belio, our translator. So thank you for being with us today. Entonces vamos a estar haciendo este video en inglés, español y Mom, porque ya tenemos a nuestro traductor, Belio. Gracias por estar con nosotros. Okay. Halak como que junto al chetechet inglés y español y bishakyor porque lo que salud tuyo y todo que chonta que tuyo. So for the last couple of years, there's been a debate in the courts, and many immigration attorneys have been fighting a fight to tell the government that they need to do their job. If they want to put someone into deportation proceedings, then they need to do the right forms in order to do that. Para los últimos varios años ha habido muchos pleitos en las cortes y muchos abogados de inmigración peleando el asunto que el gobierno no está haciendo lo correcto cuando está empezando un caso de inmigración en la Corte de Inmigración. Y todo captemos inmigración todo abogado o que hay ese caso perder todo caso de inmigración. And so the Supreme Court issued a decision this week agreeing with the immigration attorneys that have been fighting this fight that when the government starts a deportation case, they need to do their job right. They need to fill out the form right. It's a 1-page or 2-page form that has very little information in it, and they need to get it right. And guess what? That notice to appear form needs to actually tell the immigrant when they need to go to court and where they need to go to court. Entonces, esta semana la Corte Suprema hizo su decisión, anunció su decisión de acuerdo con los inmigrantes, de acuerdo con los abogados de inmigrantes que han estado diciendo que el gobierno tiene que hacer su trabajo correctamente. Si quieren deportar a una persona, hay una forma de 2 páginas y esta forma tiene que contener por lo menos información especificando dónde va a ser su corte y cuándo va a ser su corte. Y si esta forma no está hecho exactamente bien, correctamente llenado, no es algo que se puede usar para abrir un caso con la Corte de Inmigración. Y que por fin cumplió cuya Supreme Court abogada pelear decisión y entonces que il forma de 2 páginas il cual ten y que banch entonces derecho de deportaje casual pero kami ñan lay no. So if you have a case with the immigration court, and if the form that they use to start your immigration case does not say the date and the time and the place of where your first court hearing is going to be, then that is not a valid form
and you now have the right to ask the court to close your case because it was not started in the right way. Entonces, si usted tiene un caso frente a un corte de inmigración ahorita mismo, o si tenía antes, y el papel que usaron para empezar su caso no tenía el lugar donde iba a tener su corte o la fecha y la hora cuando iba a tener su primera corte, ya tiene ahora el derecho de pedir a la corte que se cierre su caso, porque cuando empezaron el caso no tenían derecho legal a abrir su caso. Y caso Jewish y hash die forma de cheche caso, entonces ya h derecho cheton comité que tot casi o es Canadá caso Jewish y necesita ayuda, entonces puede This also applies to anyone who was ordered deported in the past, whose case has already been closed with the immigration court. You can now possibly reopen your case with the immigration court, depending on if you appealed it or whatnot. It's a little complicated, a little bit more complicated, but you can use this Supreme Court decision now to reopen your case, and because the original case was not valid. Entonces, si tenía antes una cita con la Corte de Inmigración y tal vez recibió una deportación y ya cerraron su caso, esta decisión de la Corte Suprema se puede usar como un base para reabrir su caso, y porque cuando hicieron su caso no tenía validez. Y Kashalo ya deportar y tox caso Chuishulu o Tish, pero decisión de Corte Suprema Hala puede usar decisión sobre ochaj y ochaj deportar y pues abrir caso más. So we are going to be reaching out to all of our clients to talk with them about their case to see if it would be best for them to ask the court to close their case or not. There are some other factors to consider. For example, if you have a work permit that's based on an open immigration court case, you need to really think about what that will mean in the future. Will you be able to keep renewing that or not? So some people may not decide to close their case with the court, and we will be reaching out to each of our clients to discuss that with them. Entonces, vamos a estar en comunicación con todos los clientes de nosotros. Puede ver que le conviene cerrar su caso ya con la corte, o también puede ver factores tal como su permiso de trabajo. Queremos platicar bien con todos para que se entiendan cuáles son los beneficios y los riesgos de pedir la corte que se cierre su caso. Y como que cliente que cerrar caso o tal más antes, porque jala ilegal cerrar caso o pero la tal más antes necesita que permiso de trabajo, entonces entonces es más mejor que mi cerrar, pero no necesita que tengo que cerrar más y más porque error migración. So if you don't have an attorney right now, we encourage you to call us, 541-653-8899. It's a complicated issue, and we want to be able to talk with you about what the best next steps are for you, whether to close your case or to keep it open. Entonces, si no tiene representante ahorita mismo, queremos que nos llame aquí, 541-653-8899, porque queremos platicar con usted sobre los beneficios y tal vez sería mejor mantener su caso abierto o tal vez cerrarlo. Entonces queremos poder platicar todas las opciones sobre su caso.
Canachis, abogada, algo onche, y entonces pues yo le requerto 541-653-8899, entonces cuache alche, alche, alche más mejor teche, caja ton cerrar casi, y entonces ya ton más, o ves que necesito que permiso de trabajo, entonces yo le requerto che más antes. And we're very excited about this decision. We believe it's the right decision, and we're excited for how it will hopefully help many immigrants and eliminate this huge backlog that's in the immigration courts. There's people who are waiting 3, 4, 5 years who are waiting for their case to be heard. Entonces, estamos contentos con este anuncio de la Corte Suprema. Creemos que es la decisión correcta y va a ayudar a muchos inmigrantes, y también va a ayudar con el problema que tenemos ahorita en la Corte, que hay demasiados casos. Entonces, si se cierre la mayoría de los casos, ya no van a tener que esperar 3, 4, 5 años para poder terminar su caso. Y la decisión lo de Corte Suprema, y porque hay un caso y hay inmigrantes na yon te caso don la tumor don te che te tema te el caso, y don que más que hay ese caso que cerrar y ves entonces está muy bien te inmigrantes túmelo. So call us for more information, 541-653-8899, and we'll be back on here soon with more information to come. Entonces, llámanos a 541-653-8899 y para más información. Y vamos a estar aquí también en Facebook dando más información. Y entonces cachaje tonto ni más chaje tonto más tonte el chniquiter yo le 541-653-8899, y entonces catajal mi machaj claro tajal chaje tochmeni yo le bish kaush más videos lo Facebook y tonto chbinte juntum el nasquat. Thanks for being with us today. Please help share this video to get the word out about this great new Supreme Court decision that will impact many people with cases at the immigration court or previous cases that were deported. Gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte este video para que todos entiendan sobre las buenas noticias, sobre esta corte la decisión de la Corte Suprema, que va a tener impacto para muchas personas que tienen sus casos con la Corte de Inmigración ahorita, o los que tenían antes y fueron deportados. Y chonte chete lo que de video, y por favor no sam compartir que y choncho me gusta y entonces me vas junto lo que Corte Suprema que caso perder o deportar chal, y entonces puede chocar más y entonces y que van se te checa que mano un caso. Nos vemos muy pronto. We'll see you all very soon. Gracias, Abelio. De nada. Ok, entonces va a estar aquí, vuelta y chonte chay. Have a great weekend. Que pase un feliz fin de semana. Y fin de semana. Bye. Bye.